Vaya, vaya, parece que a las guerreras K-pop les encanta Zootopia. Seguro que Rumi, Mira y Zoe serían unas excelentes policías en la ciudad de Zootopia. Y si Rumi os preguntaba si habíais visto la película de Zootopia, Juanvi os pregunta si habéis visto la película de las guerreras K-pop. Yo creo que la he visto ya 100 veces. Me encantaría que las guerreras K-pop y los personajes de Zootopia se encontraran. Son mis dos películas favoritas. ¡Oh, chicas! ¡Qué triste estoy! Me encantaría ir a la ciudad de Zootopia. Pero Rumi, ninguna persona humana ha conseguido entrar en Zootopia. Bueno, yo en realidad soy medio demonio. Igual me dejan pasar. Y a Ginu también. Nos llevaríamos genial con Judy y Nick. ¡Lo tengo, chicas! ¿Y si le decimos a Juanvi que nos convierta en animales para poder ir a la ciudad de Zootopia? ¡Sí, sí! ¡Eso sería una estupenda idea! ¡Yo quiero ser una conejita! ¡Quiero ser una conejita! ¡Ojo! Atención a lo que están tramando las guerreras K-pop. Quieren convertirse en animales para ir al mundo de Zootopia. ¿Será esto una nueva fusión entre las guerreras K-pop y Zootopia? Amigas, amigos, a vosotros, ¿qué os gusta más? ¿Las guerreras K-pop o Zootopia? Os leo en comentarios. Y como me encantan las locuras, ¡vamos al creador de personajes! Mucho ojo, amigas y amigos, porque tenemos que seguir los pasos exactos para transformar a Rumi en un animal y que la gente de Zootopia no se dé cuenta que es humana. ¿Qué animal pensáis que iría mejor para Rumi, Mira y Zoe? Ponedmelo en comentarios. ¿Os imagináis una pareja entre una Rumi conejita y un Ginu zorro? Sería algo así. ¡Ojo! ¡Todo guapo! Estoy deseando transformar a las guerreras K-pop en animalitos de Zootopia. Y para ello, lo primero que vamos a hacer es transformar el tamaño de personaje de Rumi, porque ahora mismo es adulta. Y si no le cambiáramos el tamaño, sería una conejita demasiado alta. Tiene que tener la misma altura que Judy Hopps, por lo que vamos a escoger este tamaño de aquí. Vamos ahora con el pelaje que va a llevar la Rumi conejita. Y en este caso vamos a escoger este tono gris que encaja perfectamente con sus ojos, con su boca y con su pelo morado. Eso sí que no lo podemos cambiar. La trenza de Rumi no se toca. Uno de los detalles clave lo encontraremos en los accesorios, y es que vamos a ponerle esta nariz de conejita. Fijaos, esta Rumi está mona. ¿Os imagináis que en la película de las guerreras K-pop 2 se transforman en animales? O mejor todavía, ¿os imagináis que en la película de Zootopia 3 aparecen las guerreras K-pop? Esto sería una locura. Si ya hemos puesto la naricita de conejita a Rumi, vamos ahora con las orejas. Y es que, amigas, amigos, va a quedar genial. Estoy deseando ver a Mira y a Zoe vestidas de conejitas. Podrían cantar junto a Gazelle. ¡Ojo! ¿Y si Gazelle es la integrante número 4 de las Huntrix? ¡Vaya, vaya! Se me ocurren muchas historias que podemos hacer con las Huntrix en Zootopia. Ya tenemos a Rumi conejita. Vamos con Mira conejita. Lo primero es cambiar el tamaño y a Mira en el pelaje. Amigas, amigos, Mira va a tener un pelaje rosa precioso. Fijaos, algo parecido a esto. Esta idea me está encantando. Y así es como le queda la naricita de conejo.
Fijaos, si es que la nariz rosa encaja perfectamente con su pelaje y con su pelo. Está claro que a Mira le encanta el rosa. Ponme en comentarios cuál es tu color favorito. Y dime cuál de las 3 guerreras K-pop es tu favorita. ¿Rumi, Mira o Zoe? Fijaos lo bien que le queda a Mira las orejitas rosas de conejo. Está increíble, me encanta. Puntuadla del 1 al 10 en comentarios, si es que Mira podría salir perfectamente en Zootopia. Tenemos a Rumi, tenemos a Mira y vamos ahora con Zoe. Como sabéis, lo primero, cambiaremos el tamaño. Y ahora, el pelaje de Zoe, para que no sea el mismo que Rumi ni el mismo que Mira, ¿qué os parece si lo ponemos en este tono marroncito? Me parece que queda increíble. Y más todavía con esta naricita. En el caso de Zoe, vamos a ponerla de color oscuro porque queda genial con su pelaje. Solo faltan las orejitas y, como veis, crear a las guerreras K-pop en modo Zootopia es súper sencillo. Seguro que se hacen súper amigas de Judy Hopps. Y aquí tenemos a nuestras 3 preciosas conejitas preparadas para viajar al mundo de Zootopia. ¿Os imagináis que hacemos también a los Sacha Boys transformados en zorritos? ¡Quedarían ideales! ¡Ya estamos listas para ir a Zootopia! ¡Ojo! Amigas, amigos, pero se han quedado preciosas las guerreras K-pop de conejitas. Ponedme en comentarios cuál os gusta más. ¿Rumi? ¿Mira? ¡Oh, Zoe! ¡Uy! ¿Quién será ahora? No espero a nadie. Rumi, soy yo. Teníamos una cita, ¿recuerdas? ¿Qué? ¿Pero quiénes sois vosotras? ¿Qué habéis hecho con las guerreras K-pop? ¡Gino! ¡Somos nosotras! ¡Soy Rumi! No recordaba nuestra cita. Pero si quieres, podemos tenerla en el mundo de Zootopia. Mira, Zoe y yo ya estamos transformadas en conejitas. Vamos a ir a conocer a Judy y a Nick. ¿Judy y Nick de Zootopia? Yo también quiero conocerlos. Pero no creo que quede bien disfrazado de conejita. ¿Y si te transformas en un zorro como Nick? ¡Ojo, amigas y amigos! Que Ginu se apunta al plan. ¿Creéis que lo transformemos en un zorro como Nick? Si es que sí, dadle a like a este vídeo y comentad la palabra Avatar World. Volvemos al creador de personajes y si antes habíamos transformado a las 3 guerreras K-pop en conejitas para poder ir al mundo de Zootopia, ahora vamos a transformar a nuestro querido Ginu en un zorro como Nick. Y para ello mantendremos este tamaño de personaje, porque como sabéis, Judy y Nick tienen diferente altura. Es el momento de escoger el pelaje para Ginu. Y en este caso vamos a hacerlo lo más parecido posible a Nick, por lo que vamos a utilizar este naranja de aquí. Me encanta esta fusión entre los personajes de las guerreras K-pop y Zootopia. Si a ti también te encanta, dale a like a este vídeo para hacer más historias con los personajes de las 2 películas juntos. Como los zorros tienen colmillos, vamos a ponerle esta boquita a Ginu. Y fijaos que en el maquillaje utilizaremos este maquillaje de aquí que parecen 2 bigotes de zorro. Llega el momento de hacer el detalle que marcará la diferencia y es utilizar esta naricita de aquí. Ahora nuestro Ginu parece un auténtico zorro de Zootopia.
Y otro de los detalles que marcarán la diferencia es esta cola de aquí. Ahora sí, amigas y amigos, nuestro Ginu puede viajar tranquilamente a Zootopia sin ser descubierto. Ya estoy, chicas. Rumi, ¿qué te parece? Hacemos buena pareja, ¿verdad? Y así fue como los personajes de las guerreras K-pop pusieron rumbo a Zootopia. Al llegar a Zootopia se extrañaron porque no veían ningún animal. Chicas, será mejor que entremos a la comisaría de policía y preguntemos por Judy y Nick. Seguro que están dentro trabajando. Sí, buena idea. Estoy deseando conocerlos. Pero al entrar a la comisaría, lo más extraño es que tampoco había nadie. ¿Dónde se habían metido los personajes de Zootopia? Esto empieza a ser un poco extraño. Sí, Rumi, ¿y si les ha pasado algo? De repente, el teléfono comenzó a sonar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Respondemos la llamada? Igual es importante. Amigas, amigos, ¿vosotros responderíais la llamada? Si es que sí, ponme en comentarios. Juanvi, responde la llamada. Esto se empieza a poner interesante. Rumi, decidida, se acercó al teléfono, descolgó la llamada y preguntó: Comisaría de policía de Zootopia. ¿Quién llama? ¡No os lo vais a creer! ¡Oh no! ¡Tremendo chisme! Rumi les contaba a las guerreras K-pop y a Ginu lo que estaba sucediendo. Algo horrible acababa de suceder en la ciudad de Zootopia. Si queréis saber cómo continúa esta historia y si finalmente las guerreras K-pop se encontrarán con Judy Hopps y Nick Wilde, escribidme en comentarios. Juanvi, continúa con esta historia. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!